Buenas tardes amigos de la Presidencia del Consejo de Ministros, yo soy José Manuel González y esto es PCM Informa. Hoy es jueves 3 de junio, hemos empezado el mes. En el año 2001 se dio un paso importante en la modernización del Estado y en los procesos administrativos para justamente facilitarle el día a día al ciudadano. Así es que se crea la Secretaría de Gestión Pública y hoy ha venido su secretaria, Sara Aroez. ¿Qué tal, Sara? Gracias por acompañarnos. Hola José Manuel, muchas gracias por la invitación. Sara, primero para que la ciudadanía también pueda entender un poquito los procesos y qué hace tu secretaría, ¿podemos comentar qué se encarga la Secretaría de Gestión Pública? Ok, gracias. Bueno, a ver, la Secretaría de Gestión Pública es el ente rector del sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Entonces, de verdad, de repente, para el ciudadano de pie, para los ciudadanos, no es tan sencillo entender, bueno, ¿y qué es la modernización de la gestión pública, no? Nosotros desde la Secretaría, para efectos de entender qué es la modernización, trabajamos lo que es simplificación administrativa, calidad regulatoria, trabajamos también un componente de calidad de servicios, estructura de organización del Estado, lo que es gobierno abierto, ¿no? Y todos estos componentes tienen impacto en términos de que nosotros emitimos directivas, lineamientos para que las entidades públicas, por ejemplo ministerios, municipios, gobiernos regionales, adopten determinados estándares, ¿no? Por ejemplo, en calidad de servicios tenemos la norma técnica de calidad que establece qué debe hacer una entidad para mejorar la provisión de sus servicios. O sea, no es que nosotros, la Secretaría, lo haga, sino hacemos que otros hagan a partir de instrumentos, a partir de una serie de herramientas. Entonces, nuestro rol de rectoría es justamente eso, ¿no? Mover al aparato público a traer una serie de instrumentos, lineamientos. También somos un control de la burocracia y a veces no nos quieren mucho. No nos quieren mucho porque cuando vienen a hacer, por ejemplo, una modificación a su reglamento de organización de funciones, nosotros tenemos que cumplir con ciertos parámetros para que la burocracia no crezca. Entonces a veces, bueno, no nos quieren mucho porque decimos no, así no, mejor mejora. Las mismas instituciones, ¿no? Ah, por supuesto. Pero lo interesante es que ustedes están del lado del ciudadano para facilitarle la vida, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además porque tampoco el aparato estatal debe crecer de manera desmesurada e irracional, o sea, tiene que haber un sustento. Y por eso nosotros siempre pedimos los sustentos, la justificación, tanto en términos de estructura de organización como en la creación de trámites o en la elaboración de proyectos normativos, ¿no? Porque eso va a tener un impacto en el ciudadano y en las empresas. Justamente, qué bueno que has tocado ese tema, porque ahorita ustedes están implementando este enfoque que es de simplificación administrativa, justamente para evitar estas regulaciones y procedimientos complejos, ¿no? ¿Cómo va este proceso, Sara? A ver, de repente vamos a contextualizar. La simplificación administrativa data desde 1989, cuando ya se aprueba la ley de simplificación administrativa, hay una serie de avances, ¿no? Y la simplificación administrativa está más concentrada en todo lo que es simplificación de trámites, en términos de reducción de requisitos, ¿correcto? Revisión de los procesos para reducir esos pasos innecesarios y que un trámite pues no empiece a pasar por diversas oficinas para obtener sellos, porque lo único que genera es demoras en la atención al ciudadano, ¿no? Y por otro lado tenemos otra reforma que está muy vinculada a la simplificación administrativa, que es la calidad regulatoria, que tiene que ver con cómo se decide regular. O sea, la decisión de si yo voy a aprobar una norma o no voy a aprobar una norma. Entonces, ese es otro tipo de reforma, pero son complementarias, van de la mano. Y específicamente este tipo de reformas, ese nuevo enfoque, ¿cómo afecta o en qué beneficia al ciudadano de a pie? A ver, beneficia en muchos sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con relación a los trámites, ¿no? Cuando una persona tiene que solicitar, y pongo el ejemplo del pasaporte, ¿no? Hace 15, 20 años, la obtención de un pasaporte tomaba un mes. Y te pedían un montón de requisitos y tenías que hacer 2 pagos. Entonces, los procesos de simplificación administrativa justamente empiezan a cuestionar por qué determinados requisitos, por qué doble pago, ¿no? ¿Por qué las demoras? Porque justamente a partir de ello puedes reducir pasos, reduces requisitos y puedes eliminar pagos. Hoy en día, para mí, para nosotros, es una muy buena práctica lo que hace Migraciones, porque prácticamente tu pasaporte te lo entregan en 1 hora. ¿No es cierto? A comparación de hace varios años donde se demoraban un montón de tiempo. Entonces, ese es un buen ejemplo
de lo que es la simplificación administrativa. Interesante porque no solo es tiempo, sino también se ahorra dinero el ciudadano, ¿no? Sobre todo, qué buen ejemplo que ha dado de un mes a una hora, es un ejemplo clarísimo de ver cómo se está avanzando en esta simplificación administrativa, Sara. Bueno, se ha impulsado también la reforma regulatoria en el Perú para la revisión de procedimientos, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que se están obteniendo en este tiempo? Coméntanos un poco de eso. A ver, el proceso se denomina análisis de calidad regulatoria y es un proceso que se inició con la aprobación de un decreto legislativo, el 1310, y que fijó un mandato, ¿no? Fijó un mandato en términos que en un periodo de 18 meses se tenía que revisar todo el stock de trámites del Poder Ejecutivo. Entonces nos encargaron a la Secretaría de Gestión Pública, digamos, estar a cargo de ese proceso, ¿no? Y fue, digamos, esta típica reforma que diseñas instrumentos e implementas, ¿no? Porque sale el decreto legislativo y tuvimos que elaborar el reglamento, el manual, el aplicativo con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de Información, capacitar, sensibilizar, conformar equipo, porque teníamos muy poco tiempo, para hacer todo un proceso de revisión, porque identificamos nosotros más de 2.400, 2.500 trámites de los 19 sectores, ¿no? Y empezó todo el proceso de revisión a partir de un cronograma que se fijó. Acá también participó el Ministerio de Economía y Justicia, ¿no? Y después de esos 18 meses, durante ese periodo, ¿qué resultados obtuvimos? ¿No? Tuvimos la reducción de más del 30% de los trámites del Poder Ejecutivo. O sea, estamos hablando de un stock de más de 2.400, se redujo el 30%. Se simplificaron e eliminaron más de 1.300 requisitos. Se generaron ahorros para, digamos, la economía de 286 millones y se simplificaron más de 4 millones de formatos que afectaban a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, fue un proceso realmente arduo, pero los resultados fueron muy buenos, ¿no? Y además es una práctica que ha sido reconocida justamente hace poco en un documento de la CAF como una buena práctica, ¿no? Y es, digamos, nos ha permitido también poder identificar todo el stock de trámites para efectos de tener como un control, ¿no? Saber cuáles son los trámites y cómo poder seguir simplificando o mejorando, porque la idea es que los trámites simplificados deberían pasar a la digitalización para que los ciudadanos puedan tener mayor acceso con mayor facilidad en ahorros de tiempo, en ahorros de traslados, por ejemplo, generar o buscar documentos para poder acceder a estos trámites. Qué interesante porque las dinámicas van cambiando y se ve también que la chamba que ustedes hacen, también ustedes están pensando en ese cambio justamente para que se adecue con la actualidad y justamente para que esos procesos se hagan de manera rápida y que no le cueste al ciudadano, que me parece un golazo que se haga eso ahora, ¿no? También se está implementando también el Sistema Único de Trámites, que digamos integra ya todo el proceso administrativo, ¿no? ¿Cómo va esto, Sara? El Sistema Único de Trámites es un aplicativo, es una plataforma que tiene, digamos, dos propósitos. En primer lugar, a las propias entidades públicas porque los ayuda a elaborar su texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Este documento que para muchas personas es horroroso porque es un formato que no era nada amigable, ¿no? Donde está todo el catálogo de trámites, los requisitos, digamos, los costos, el plazo de atención. La Secretaría cambió el formato. Ajá. Hizo un formato mucho más amigable y para ello levantamos encuestas, hicimos focus group para ver cómo hacíamos un catálogo de trámite mucho más amigable desde el punto de vista del ciudadano. Entonces, ese nuevo formato TUPA te da más información en términos de qué es el procedimiento, canales de atención, medios de pagos. Y ese formato está en el Sistema Único de Trámites. Entonces, a la entidad le ayuda a elaborar su TUPA, que al final de cuentas es para el ciudadano información respecto a los trámites, sus costos y sus requisitos. Para nosotros como Secretaría nos permite hacer un seguimiento y un control, ¿no? Un seguimiento y un control en términos de que no nos vayan a crear nuevos trámites o vayan a incrementar requisitos. Entonces podemos hacer una supervisión, pero también podemos ver articulación, cadenas de trámites, ¿no? Porque tú tienes un conjunto de trámites que de repente una persona o una empresa quiere constituir algún tipo de negocio, por ejemplo un grifo,
y tiene que pasar por una serie de permisos sectoriales, o de repente una empresa de turismo. Tienes que pasar por un conjunto de trámites y esos son cadenas. Entonces, este aplicativo nos permite tener toda esa información, nos permite hacer supervisión y control y le facilita la vida a las entidades y además está a disposición de los ciudadanos para efectos que ellos puedan ver la información. Justamente de eso me gustaría también conversar. ¿Hay algún acompañamiento con las entidades que ustedes tengan, un asesoramiento técnico, tal vez para que ellos también puedan, digamos, manejar sus propios procedimientos y también que le ahorren el trabajo a ustedes, ¿no? A ver, la Secretaría, además del diseño de instrumentos y aprobación de instrumentos, tiene un fuerte componente de capacitación y asistencia técnica. Ajá. Cuando nosotros lanzamos algún instrumento, este va acompañado de capacitación y asistencia técnica. En el caso del Sistema Único de Trámites, tenemos a la fecha más de 540 entidades que ya han cargado o están en proceso de cargar sus trámites, y eso ha sido también parte del resultado del acompañamiento que ha tenido el equipo de la Secretaría con estas entidades, ¿no? Para lo que ha sido la simplificación de trámites también. El equipo acompaña, brinda asistencia técnica a las entidades, siempre asesoramos, porque a nosotros lo que nos interesa es tener buenos resultados que tengan un buen impacto en los ciudadanos. Perfecto. También es importante en este contexto de pandemia, se está hablando también de la reactivación económica. ¿Ustedes también están pensando en este enfoque justamente de facilitarle la vida a los ciudadanos, que no tengan que generar este contacto, pero también que ellos ahorren dinero ahora más que antes? Sí, y una de las iniciativas, yo diría uno de los productos más bonitos que tiene la Secretaría son los centros MAC y las plataformas, o sea, las plataformas MAC, que son estos, digamos, son estos espacios donde tú tienes un conjunto de trámites y la persona puede ir a realizar más de 200 trámites, ¿no? Nosotros tenemos 7 de estas plataformas y hace más de 2 años lanzamos también el MAC Express, que es una plataforma que se instala, es un aplicativo que se instala en las municipalidades, las tenemos en los PIAs, en estos barcos que surcan los ríos de la Amazonía, los tenemos en tambos, y lo que hace este aplicativo es, las personas van a realizar determinados servicios que previamente ya han sido digitalizados. Entonces, por ejemplo, nuestro MAC Express emblemático es el de Pomahuaca, porque antes los pobladores de Pomahuaca tenían que viajar horas a la ciudad más cercana para realizar un trámite, para pedir un certificado. Entonces, esto, digamos, implica que para el ciudadano ahorre tiempo, ahorre dinero, ¿no es cierto?, y pueda realizar sus trámites en este tipo de plataformas, porque lo que nos interesa es que las iniciativas generen un impacto positivo en las personas como en las empresas. Buenísimo. ¿Qué proyecciones tiene, Sara, tu secretaría, digamos, a corto plazo, a mediano plazo, también teniendo en cuenta en esta transición al nuevo gobierno? A ver, nos interesa mucho la continuidad, Ajá. porque algo que ha habido en estos últimos 5 años ha sido la continuidad de las iniciativas, ¿no? Tenemos reformas importantes como la de calidad regulatoria, que este año se aprobó el reglamento de análisis de impacto regulatorio, y esta es una reforma fundamental. ¿Por qué? Te explico rapidito. El Estado, ¿no es cierto?, regula, saca normas, y muchas veces son normas que generan sobrecostos a las empresas o a los ciudadanos. Tenemos normas absurdas, ¿no? Un ejemplo, hace algunos meses leí una ordenanza que delimitaba la cantidad de perros que tú podías tener en tu casa. Ajá. Entonces, es absurdo, ¿no es cierto? Y lo pongo como ejemplo para entender la lógica de por qué es importante esta reforma. Entonces, de pronto, una autoridad decidió regular cuántas mascotas puedes tener en tu casa. Porque se le ocurrió. Porque se le ocurrió, pero el sustento era para evitar el maltrato animal, ¿no? Y yo también recuerdo, mirando experiencias de otros países, que hay regulaciones absurdas, ¿no? Se regula, por ejemplo, la cantidad de ventanas que puede tener una casa, ¿no? Inclusive yo recuerdo cuando estudiaba la maestría en Inglaterra, había un impuesto a los televisores. Entonces, ¿a qué voy con todos estos ejemplos? Tenemos normas muy buenas que realmente ayudan a promover, pero podemos también tener normas que lo que hacen es generar sobrecostos a los ciudadanos y a las empresas con regulaciones absurdas que lo único que te hacen es obligar a hacer algo, ¿me entiendes? Pero que no es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la apuesta que tenemos en la Secretaría,
que la reforma de calidad regulatoria continúe, que continúe la expansión de los centros MAC, más MAC Express, que se apliquen los principios de gobierno abierto. Hace unos meses lanzamos la guía de gobierno abierto, ¿no? Y que realmente se interioricen al interior de las entidades públicas. Y como te digo, también este control de la burocracia para que el Estado no crezca sin sustento, ¿no? Sin sustento, que realmente hay un sustento en caso de que se quieran crear más entidades o más programas, ¿no? Tiene que estar justificado porque las organizaciones son vehículos, pero lo importante es tener resultados en la gestión. Bien, Sara, gracias. De verdad que ha sido muy clara. Y yo como ciudadano felicito esos esfuerzos de tu secretaría, porque lo más engorroso es hacer trámites súper largos que al final justamente se pueden acortar y también se ahorra dinero para cada ciudadano, ¿no? Nos acompañó Sara Aroez, ella es secretaria de Gestión Pública. Nosotros nos vemos en un nuevo programa de PCM Informa. Ya saben, pueden compartir el video, pueden comentar, pueden hacer sus preguntas, que ahí vamos a responder en redes. Nos vemos. Gracias, Sara, una vez más. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.